productores aportaron o transfirieron 250 pesos promedio por tonelada al siguiente eslabón de la cadena, de maíz 200. En el 2012 se acomodó un poquito el trigo y se equilibraron con el maíz con nada más ni nada menos que 150 pesos por tonelada. Por eso lo ponemos en el gráfico inicial y por eso lo juntamos con los impuestos, porque es realmente importante para los distintos actores y los distintos modelos de empresa este descuento comercial. Esto era en un año normal, ¿sí? Toda esta presión fiscal es si todo sale bien. Pero ¿qué pasa en los casos extremos? Y voy a tomar otro modelo y me voy a meter con modelos ganaderos para ver un poquito cómo es el impacto. Esto es en septiembre de 2011, cómo estaba la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Septiembre de 2011, todo bien. Septiembre de 2012, todo negro, digamos. La diferencia entre esto y esto es agua, ¿sí? Esto afectó tanto los planteos agrícolas como los planteos ganaderos. A nivel agrícola, vamos a tomar 3 casos. ¿Por qué? Porque cada empresa en ese lugar tuvo situaciones distintas. Un escenario en el cual se pierde el 25% del área agrícola total. El rendimiento de la cosecha fina del año pasado cayó un 40% por pérdida de superficie ya sembrada que se inundó, ¿sí? Además, normalmente cuando tenemos estas situaciones de efectos climáticos contrarios, tenemos normalmente un aumento de los gastos de estructura. ¿Por qué? Porque rompemos mucho más fierros, andamos, disminuimos la superficie, con lo cual los efectos de los gastos indirectos son mucho mayores. Esto también lo hemos medido en base a la base de datos de gestiones de CREA, de muchas inundaciones y muchos miembros CREA en situaciones anteriores. Un escenario B, donde el área agrícola total caía un 60%, la cosecha fina rendía un 40% menos, y también ante un aumento de la inundación o de la superficie que se perdía, se ajustaban los gastos por los gastos de estructura. Y un escenario C, que es igual que el B, pero con la declaración de la emergencia agropecuaria. La presión tributaria, que ya como concepto ya lo vimos para el partido de Tapalqué, era en un año normal del 84%, en un escenario A, con un 25% de caída del área, esta presión tributaria subía al 93%. Si nos íbamos al escenario B, la presión tributaria quedaba en el 99%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que se lleva el Estado todo el resultado, le queda 1 solo por ciento del resultado del productor, vuelvo a repetir, para sus gastos, para mandar a los chicos al colegio, para participar en la sociedad rural y en los distintos lugares que participan. En ese momento creíamos que la emergencia nos zafaba, ¿sí? El efecto de la importancia de la emergencia y el efecto de la emergencia es este, ¿sí? Primero, no son impuestos que se dejan de pagar, son impuestos que se postergan, ¿sí? Y la presión tributaria pasaba del 99 al 94%. Con lo cual el efecto de la emergencia era relativo y de un impacto no mayor. Además, por la duda ni la dieron, digamos, ¿no? Con lo cual esto era y fue un ejercicio nada más que teórico. Entonces, el señor de Tapalqué del escenario B, que hay muchos casos de esos, terminó con un 99% de presión tributaria. Esto cuando pasa a la agricultura, el impacto en la ganadería es mucho más difícil de verlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se afecta es el sistema productivo con efectos secundarios, no pasa todo el primer año. Entonces el primer año de la inundación lo que sí podemos medir es que baja la preñez, que aumenta la mortandad, que tenemos menos terneros logrados por vaca y eso cae la facturación. Pero además, como tenemos menos vacas preñadas, normalmente se aumentan las ventas de vaca de peor estado, con lo cual también tiene su efecto impositivo importante. Al siguiente año, si pasó la inundación, normalmente al año de inundación más 1 tenemos una caída en la aparición, una caída en la cantidad de terneros. En el año 3 tenemos una caída, en el año 2, o sea, inundación más 2 tenemos una caída en el destete, y esto es muy difícil de meter todo en un año, digamos. En la agricultura sabemos perfectamente que cuando tenemos una pérdida, la perdemos al contado. En la ganadería la perdemos en cuotas, ¿sí? Con lo cual, el tributo de esa pérdida no la vas a poder evaluar en un solo año. A nivel de movimiento CREA,
En el primer año lo que tenemos es un aumento de costos muy fuerte, ¿sí? La caída de la preñez a nivel de Cuenca del Salado es entre 2 y 8 puntos de preñez el año de inundación más 1, y entre 2 y 11% en la caída de los destetes en el año de inundación más 2. Esto tiene una enorme variabilidad, pero la variabilidad de esto tiene que ver con las personas que están a cargo. Lo único que podemos aislar es que los que tenían 2 siempre eran los que estaban firmes en el lugar al lado de las vacas cuidando todo el proceso productivo, y los que tenían 11 eran todos aquellos que o estaban en el borde del arroyo, que había algunos casos, o se dejaban estar, se abandonaban y no le daban mucha bola a las vacas. Cuando vamos en términos impositivos y vamos a ver modelos de cría y de ciclo completo, ¿sí? En el escenario A comparado con el agrícola, repito, 25% de la caída del área por inundación, esto me genera una caída del 4% del destete en promedio. El escenario B de una caída del 11% del destete, fíjense cómo las caídas con respecto a los resultados llegan inclusive al 35% en un modelo de cría muy intensivo. Esto es con respecto a 0 en la empresa A, con escenario A y escenario B, con lo cual el impacto de los resultados es muy grande, agrandado por la presión fiscal, y ni me meto en, para mis modelos o para nuestros modelos, el IVA es neutro, todo, digamos, es sin toda la transparencia tuya, Santiago, de las distorsiones, ¿sí? Con lo cual sé perfectamente que no es la realidad, pero es lo que dice la ley, con lo cual es lo que debería cumplirse. Bien, esto es una de las cosas que más nos pone nerviosos de todo esto. ¿Por qué? Porque esta presión fiscal, y me voy a los modelos agrícolas que lo puedo medir muy bien, el 95% de la presión fiscal son impuestos nacionales, solo el 4% es provincial y el 1% es municipal. Esto es lo que debería hacer doler la panza a Juan Pedro. ¿Por qué? Porque esto, decías que el artículo 5 era el de la federalismo. Bueno, esto no sabe mucho de federalismo, me parece. El 76% de esto son las retenciones. O sea, las retenciones como impuesto a los ingresos es el 76% de la carga tributaria que tiene un agricultor en ese sentido. Y fíjense cómo todos los otros son bastante menores en términos relativos. El de ganancias es del 14%, es el más relevante de todos. Los provinciales, que le decía, el 4%, y los municipales del 1%. Lo que nos preocupa a esto es la distribución de la torta y por dónde viene la presión. Para empezar a terminar, algunas conclusiones. La presión fiscal que soportan los agricultores es superior al promedio de la economía, porque además de tener todos los impuestos que tiene el resto de la economía, tenemos los derechos de exportación, que es un impuesto a los ingresos. En todos los casos se termina superando el 75% del resultado antes de los tributos en un año normal, con lo cual cuando tenemos un año malo esto se exacerba en muchos modelos de empresa. Las condiciones climáticas, esto que les decía recién, hacen que la presión fiscal supere ampliamente estos valores que decíamos, en algunos modelos de empresa mucho más. Y es el efecto de este impuesto que se llama retenciones o derechos de exportación, que es el 76% de la presión total, que como impuesto a los ingresos es nefasto porque es un ingreso bruto gigante, ¿sí? Para explicarle a otros sectores de la economía cómo funcionan las retenciones, el caso que encontramos es que otros sectores tienen clarísimo los ingresos brutos, como no lo sufren las retenciones. Cuando les contamos y logramos explicarles que las retenciones son ingresos brutos por 10, por 20 o por lo que sea, es donde nos empiezan a entender un poco más. Esta presión tributaria se hace enormemente mayor cuando estamos hablando de campos alquilados, entendiendo que alrededor del 50-55% de la superficie nacional es sobre campos alquilados, no es un tema menor, en donde, por ejemplo, el impuesto al cheque tiene una importancia relativa mucho mayor que en otros modelos de empresa. Cuando años complicados climáticamente como estos, la presión fiscal en esos modelos de empresa
que estaba de base en el 85%, pasa en muchísimos casos a superar el 100% y llega hasta el 122, 120, 122% en el norte de Entre Ríos, por ejemplo, que es donde mostrábamos algunos de los gráficos. Con lo cual, la inequidad interna también entre distintos modelos de negocio hace que deje de haber productores de algunos de estos modelos de negocio, donde los ingresos brutos son distintos, como decía Santiago, pero los impuestos afectan de manera distinta a cada modelo de empresa. El impacto sobre las empresas agrícolas es fácil de medir, o por lo menos para Juanchi y los economistas que trabajan con nosotros, digamos, no para mí. Pero lo podemos hacer. Eso es lo que vimos recién, es lo que estamos viendo y lo que tenemos muchísimos más casos para mostrar y para poder discutir con los que quieran hacerlo, de cualquier color político, de cualquier profesión, de cualquier institución. Eso lo podemos medir y nos sentimos seguros con esa información. Pero lo que más nos duele no es esa presión tributaria, sino lo que más nos duele es que el efecto de esta presión tributaria es tremendamente negativo y muy fuerte en las comunidades en las cuales nos desarrollamos. En todos los modelos, más del 70% de cualquier actividad productiva, más del 70% de los gastos e inversiones de un productor se gastan en la localidad más cercana al lugar de producción. Con lo cual, toda esta enorme presión tributaria no hace otra cosa, ¿sí?, que sacarle flujo y sacarle oportunidades a todo lo que se desarrolla en la ciudad y en todo el entorno del mismo productor. Con lo cual, la presión tributaria no solo es enorme, no solo no contempla los malos años, sino que además desfinancia a los lugares que más queremos, que es donde laburamos. Muchísimas gracias.